El digestivo es uno de los órganos mayor contaminados. Cuanto más voy descendiendo, desde el esófago hasta el ano, cuanto más desciendo es más contaminado. Entonces el colon es mucho más contaminado que el intestino delgado. Entonces hay varias barreras que nos protegen que esas bacterias que normalmente existen en el tubo digestivo pasen a la circulación sistémica y hagamos una infección generalizada que se llama sepsis. Acá está el lumen, entonces acá están los enterocitos, ¿no? Acá están las células de glóbulos, las células caliciformes que producen moco. Entonces ya tenemos una barrera de defensa, una barrera física. El moco están produciendo estas células caliciformes o células de glóbulos. ¿Okay? Además, estos enterocitos nos permiten fijar las inmunoglobulinas que son producidas por los linfocitos B o las células plasmáticas que normalmente existen en la submucosa. Entonces, en el epitelio vamos a tener inmunoglobulina A, que también van a tener efecto neutralizante sobre las bacterias. Y además estos enterocitos también producen sustancias, proteínas antimicrobianas que van a destruir estas bacterias y impedir que pasen a la circulación sanguínea. Entonces, el primer mecanismo de defensa es la secreción de moco, factores químicos presentes en las secreciones mucosas. Acá están las defensivas, ¿no? La lisozima, la lactoferrina, que son sustancias antimicrobianas. Tercero, factores físicos. La mucosa intestinal tiene recambio celular. Entonces, célula intestinal que se daña porque hay una bacteria que se pega al enterocito, esta se descama y elimina tanto a la bacteria como a la célula intestinal. Entonces, tiene gran renovación celular. La flora. En el intestino existe una flora bacteriana normal que nos va a proteger de las bacterias patógenas. Y la inmunoglobulina A secretoria localizada en el borde del cepillo o en las microvellosidades de los enterocitos. Entonces, estos enterocitos, ¿no?, expresan receptores, ¿no?, para proteínas y receptores de citoquinas, producen citoquinas. Si las citoquinas son sustancias que van a estimular el ingreso de neutrófilos hacia las zonas de inflamación. Entonces, cuando hay aquí bacterias, rápidamente estos enterocitos producen citoquinas como la interleuquina 8, que producen la aglomeración o que migren a esa zona tanto macrófagos como neutrófilos, que son la primera línea de defensa en todo proceso inflamatorio. Además, van a producir péptidos antimicrobianos, que ya lo hemos dicho, como la lactoferrina, la lisozima, y producen moco a través de las células de Globet o células caliciformes. Hay varias células en la región de la mucosa, desde el epitelio, el moco que hemos mencionado, las inmunoglobulinas A, y en la submucosa hay tanto linfocitos T, acá están los linfocitos T o CD4 y CD8, los linfocitos B. Entonces, estos linfocitos son linfocitos intraarticulares. Entre enterocito y enterocito se van a localizar estos linfocitos T citotóxicos. Entonces, estos van a interactuar con las bacterias que quieren ingresar en el epitelio y las van a fagocitar y las van a destruir porque son citotóxicas. Esa es la respuesta inmune de tipo celular, pero también hay la respuesta inmune de tipo humoral. Generalmente todo el epitelio, la mucosa intestinal, hay ganglios linfáticos, están las placas de Peyerl. Ahí se activan tanto los linfocitos T como los linfocitos B. Entonces, en la mucosa vamos a tener también linfocitos B, incluso células plasmáticas que van a producir inmunoglobulina.
Entonces, si una bacteria, a pesar que tengo mi linfocito, a pesar que tengo mi moco, mi globulina A, tengo mi linfocito T intraepitelial, lograr entrar, entonces estas inmunoglobulinas producidas por los linfocitos B van a opsonizar las bacterias, van a activar complemento y destruyen las bacterias. Pero también estos mismos linfocitos B son los que van a sintetizar pues, la inmunoglobulina tipo A, que va a migrar hacia la parte apical del epitelio intestinal. Entonces el mal es el tejido linfoide asociado a la mucosa. No solamente está en la mucosa intestinal, están en todas las mucosas. ¿Qué cosas son estos mal? Son sistemas de órganos linfoides, ¿no? En el humano, ¿no? Contiene aproximadamente el 80% de los linfocitos del organismo. Tenemos varias mucosas, vamos a ver aquí. Tenemos el tejido linfoide asociado a la nariz, se localiza en la amígdalas adenoides. El tejido linfoide asociado a los bronquios, en el aparato respiratorio. Y lo que ahora estamos viendo, el tejido linfoide asociado al tubo digestivo, donde se encuentran en las placas de Peyer, en el apéndice, los ganglios mesenterios. Entonces, en estos tejidos linfoides asociados a la mucosa, se va a producir la activación de los linfocitos T y de los linfocitos B. Y van a cumplir ya su función, ¿no? En los sitios efectores, donde ya se reclutan tanto linfocitos T como linfocitos B o plasmoblastos, ya son en las diferentes mucosas, ¿no? En nuestro caso que estamos viendo ahora, será en la mucosa del intestino delgado, el intestino grueso. Ahí cumple su función. Se activan en los ganglios linfáticos, en la placa de Peyer, y cumple su función en la submucosa, como lo hemos visto aquí en la lámina pasada, ¿no? Ahí cumple su función. Pero se activan en los ganglios de las placas de Peyer. Esta es la misma gráfica que ya vimos hace un rato. Esta es la vellosidad intestinal, esta es la cripta de Lehmann. Acá están los enterocitos, las células de Glover o caliciforme que secretan moco. Acá están los linfocitos intraepiteliales, los primeros mecanismos de defensa, las células que son citotóxicas. Ahora, en la submucosa que encontramos, células plasmáticas que van a producir anticuerpos IgA. También tenemos linfocitos B y T, tenemos macrófagos, mastocitos. Todos estos van a ejercer mecanismo de defensa. Entonces, el GAN, digo, el tejido linfoide asociado al tubo digestivo está formado por las placas de Peyer y los ganglios mesentéricos, y los folículos pilosos aislados que se encuentran en toda la mucosa a lo largo de todo el tubo digestivo. Los principales son las placas de Peyer y los ganglios mesentéricos. Los linfocitos intraepiteliales que acabamos de ver, ¿no? Es el 80% corresponden a CD8. ¿Cuáles son sus funciones? Primera línea de defensa en el intestino. Se les puede pasar el moco, la IgA, llegan al intestino y quieren atravesar, se van a chocar con estos linfocitos intraepiteliales que son citotóxicos. Entonces, tienen actividad citotóxica, destruyen células epiteliales, estresadas o dañadas, preservando la integridad del intestino. O sea, no solamente van a destruir la bacteria, sino también a la misma célula intestinal que ya está dañada para producir precambios celulares. Modulan la cinética de renovación de las células epiteliales, secretan citoquinas, juegan un rol regulatorio en la tolerancia a antígenos dietarios. La IgA secretoria, ¿qué características tiene? Resistencia a las proteasas intestinales. En el intestino hay la secreción pancreática, tiene proteasas, la resiste. No producen inflamación, una fracción significativa, 20-40% de la IgA secretoria de mucosas provienen de las células beta del peritón. ¿Qué hacen esta IgA? Neutralizan los receptores virales y bacterianos, ¿no? Previniendo la infección, neutralizan toxinas,
inhiben la absorción de antígenos y alérgenos, inhiben las acciones inflamatorias de anticuerpos de tipo IgG y IgM. Y el otro mecanismo de defensa es la flora normal, la flora comensal que existe. Miren la cantidad que existe de microorganismos en el estómago ingueno, de 10 a la 1, o sea, de 10 hasta 1000 unidades formadoras de color. Miren si la comparamos con el intestino delgado, ya está de 10, 11, 10 a la 12 unidades. Miren el colon, ¿no? Bueno, colon es 10 a la 11, 10 a la 12, y el intestino delgado 10 a la 4, 10 a la 6. El que tiene más bacterias es el colon. Si tenemos una perforación colónica, por ejemplo, el contenido intestinal del colon pasa al abdomen, a la cavidad abdominal, va a producir una gran infección que se llama peritonitis. Diferente que se produciría una perforación del intestino delgado. Sí, pasa también contenido intestinal, pero la cantidad de microbios es menor, que producen también infección, pero son mucho más leves. ¿Qué tenemos en el intestino? Bacterias anaerobias, ¿no? Como el Clostridium, Bacteroides, Bacterium y gram negativos. Son los que predominan en el intestino, anaerobios y gram negativos, como el Escherichia coli, Streptococcus, etc. Tienen funciones protectivas porque compiten por los alimentos, con las bacterias, compiten por el alimento. Entonces es una forma de protegernos, no evita que proliferen estas. Competencia por receptores, producción de factores antimicrobianos. Funciones estructurales, fortificación de la barrera natural, producen IgA, desarrollo del sistema inmune. Control de la proliferación y diferenciación de las células del epitelio intestinal, metabolismo de antígenos dentarios, síntesis de vitaminas, absorción de iones. Entonces, de esa manera nos previenen contra las infecciones. Creo que la última. ¿Alguna pregunta?